Buenos días. Buenos días. Empezamos en 3 minutos, ¿le parece? En 3, ¿Está bien? En 5. en 5. Ya, Tú ahorita me das es la pauta. 10 y 5 en punto, ¿ya? Perfecto, Ya, tú me dices ya, doctor, arranque, ya yo salgo. perfecto. Ya. Ya. Doctor Walter, buenos días. A ver. Pueden visualizar buenos días ante todo, pueden visualizar la diapositiva. Sí, se llega a visualizar. Sí. Ya. Entonces, empezamos, doctor, o esperamos unos minutos que ingresen más participantes. Yo creo que ya empezamos, doctor. Ya se van acoplando poco a poco. Ya, perfecto. Entonces, bueno, buenos días y nuevamente agradecer a la escuela ESIEP por esta oportunidad. Bueno, ahora vamos a continuar el curso de contrataciones en el módulo 3, la primera parte relacionada a los procedimientos de selección. La semana pasada hemos visto la segunda parte de la fase preparatoria, donde hemos consolidado todos los trabajos, las actividades que realizan los órganos encargados de las contrataciones o las dependencias que intervienen en la contratación. Vale decir la formulación del plan anual de contrataciones, el adecuado requerimiento o términos de referencia o las especificaciones técnicas para el caso del requerimiento de bienes. Y en el caso de obras ya sabemos que es el expediente técnico, ¿no? La disponibilidad presupuestal, cómo se gestiona, la correlación que tiene que existir entre el plan operativo institucional, que son las metas a corto plazo que se tienen que cumplir en la entidad durante el presente año fiscal, relacionado, vinculado estrechamente con el plan anual de contrataciones. Y en función al presupuesto, priorizar todos los bienes, servicios u obras, de ser el caso, que se van a convocar durante el año fiscal y que tienen que estar contemplados en el plan anual de contrataciones. Hemos visto también de una manera rápida las diversas formas de contratación, ¿no? La licitación pública, el concurso público, la adjudicación simplificada, etcétera, que contempla la norma de contrataciones. En esta oportunidad ya no vamos a centrar en esta primera parte en hablar de los sistemas de contratación, las modalidades, estamos hablando de sistema de contratación a suma alzada, por relación de ítem, por paquetes, la diversidad de modalidades y sistemas que contempla la norma de contratación es un aspecto técnico, pero es necesario tocarlo. Asimismo, tengo que señalar que el organismo supervisor de las contrataciones, el OCE,
ya tiene plantillas predeterminadas o establecidas que son una especie de bases estandarizadas. Y en su plataforma virtual se encuentra el listado de todas las bases estandarizadas de los diversos procesos y son obligatorias inclusive para las entidades del Estado, que tienen que incluir una vez que convoquen y consignar las particularidades de cada entidad. Entonces ahí deben de indicar si la contratación es a suma alzada o si es por precios unitarios. Hay un capítulo donde se establece cuáles son las condiciones especiales, las particularidades de esa contratación. Esa información la tiene que trasladar el órgano encargado de las contrataciones. Entonces, debemos de saber de que el OCE ya ha elaborado, preestablecido hacer una reunión y quería hacer como entre... unas bases estandarizadas. Sí, buenazo. Le agradecería que se está escuchando el audio de alguna persona, por favor, que lo ponga en silencio. También vamos a ver las responsabilidades, las competencias del comité de selección, antes denominado comité especial. Es una parte neurálgica en todo este procedimiento de selección, porque son los que van a evaluar a los participantes, a los postores, y adjudicar la buena prueba. Es decir, van a tener la responsabilidad de seleccionar cuál va a ser el proveedor, el contratista, que nos va a brindar este servicio. Y por tal responsabilidad, asumen también las consecuencias si es que en un futuro pueda tener algún cuestionamiento. Entonces, ya entrando al tema, tenemos diversos sistemas de contratación, como ya lo había señalado, a suma alzada, precios unitarios, esquema mixto de suma alzada, por tarifas, por porcentaje, honorario fijo y una comisión de éxito. O sea, son estos diversos sistemas de contratación, pero particularmente lo que normalmente se utiliza es el sistema a suma alzada y por precios unitarios. Por ahí algunos sistemas que pueden aplicarse está relacionado a los honorarios fijos, comisión de éxito, y en el caso de consultoría en general por tarifas, pero realmente muy poco se utiliza. Entonces, debemos saber esto. A ver. Se me va esto de aquí. Bueno, particularmente el sistema de contratación suma alzada es aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación estén definidas en las especificaciones técnicas, términos de referencia, o en el caso de obras, en los planos, memoria descriptiva y presupuesto de obra. La oferta se presenta por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución. Este concepto, los conceptos que he descrito, son los que están definidos en la normativa de contrataciones, literalmente. Entonces, es por eso que los cito, para que sepan cuál es el soporte legal sobre esos sistemas de contratación. El precio unitario aplicable para bienes, servicios en general, consultorías y obras, cuando no puede conocerse con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas. A ver, para poner un ejemplo, el sistema de contratación a suma alzada normalmente es por un monto fijo integral, como se dice acá, es decir, que la entidad busca adquirir el bien, el servicio, a través de esta modalidad. Es decir, que si yo voy a adquirir una cierta cantidad de, pues, libros, si estamos en el Ministerio de Educación, libros, lapiceros, reglas, etcétera, por el sistema de contratación a suma alzada,
el postor, el contratista me va a proponer en su oferta económica cuál es el costo o su cotización para cubrir esa necesidad o para vender. Entonces, resulta que en algunos casos, inclusive en los medios de comunicación, que se puede cuestionar el costo de un lapicero de repente, ¿no? Por citar un ejemplo, un lapicero que bajo este sistema de contratación por suma alzada, en total, si es que compramos, digamos, 5.000 libros, 5.000 lapiceros y 5.000 reglas, ejemplo, la cotización o la propuesta es 150.000 soles, pero estos 150.000 soles obedecen al precio de todo estos bienes, estos artículos. Entonces, muchas veces hay cuestionamientos porque dicen, ¿cómo es posible de que para comprar libros, lapiceros y reglas se haya gastado 150.000 soles? Y hacen inclusive una valoración de oficio unilateral. Determinan de que, de acuerdo a esa fórmula que realiza, que por el monto de 150.000 soles, el lapicero está valorizado, digamos, en 1.000 soles. Entonces, la noticia es cómo es posible que un lapicero cueste 1.000 soles. Es imposible porque en el mercado, pues el lapicero cuesta 2, 3, máximo 5 soles y de mayor calidad, bueno, un poco más. Pero sin embargo, por este sistema al suma alzada, el contratista tiene la posibilidad de presentar este costo fijo integral por todos los productos que va a ofrecer. Caso contrario sería el sistema de contratación por precios unitarios. En el sistema de contratación por precios unitarios, el contratista sí está obligado a presentar la relación de los artículos que va a vender con su respectivo precio al costado, es decir, su estructura de costos, lo que se llama. Ahí sí la entidad va a poder saber cuánto me está cobrando el contratista o el proveedor por el lapicero, cuánto me está cobrando por el libro, cuánto me está cobrando por la regla. Entonces, tienen estas particularidades estos sistemas de contratación, que si bien si no se conoce adecuadamente, es probable que podamos emitir algún juicio de valor no ajustado a la verdad o no ajustado a la legalidad que prevé la normativa de contratación. Por ejemplo, en el caso de precios unitarios, ahí he citado una diapositiva que es para bienes, servicios en general y consultorías. El postor formula su oferta proponiendo los precios unitarios. Es decir, acá el postor, como le había mencionado, presenta en su propuesta esta estructura de costos donde la entidad o el órgano de contrataciones va a poder evidenciar cuánto le está cobrando por cada artículo o por cada bien que está ofreciendo vender, en función a las cantidades referenciales contenidas en los documentos de procedimientos de selección, que son las bases, y que se valorizan en relación a su ejecución real, es decir, en el momento de cómo está el precio en el mercado. Asimismo, hay un esquema mixto de suma alzada que es aplicable a la contratación de servicios en general y consultoría de obras, que es muy poco probable que se utilice. En los años de experiencia que tengo no he visto muchos casos. Hay otro sistema de contratación que es a través de tarifas, aplicable para la consultoría en general y consultoría de obra, cuando no puede conocerse con precisión el tiempo de prestación del servicio. Acá todo está relacionado a las ofertas que proponen los contratistas. La oferta propone tarifas en base al tiempo estimado a referencial, es decir, acá digamos que el costo que identifica el contratista, el postor, el participante, lo realiza en función a un estimado de tiempo en el que va a realizar o va a cumplir la prestación. Para el caso del sistema por porcentajes, normalmente se ve en servicios de cobranza, recuperaciones o prestaciones de naturaleza similar, ¿no? Estas son muy pocas las entidades que tienen este tipo de actividades como de servicio de cobranza. Se puede decir
el SAT, que requiere la cobranza coactiva de multas, etcétera, puede estar vinculado a ello. El otro sistema de contratación es relacionado al honorario fijo y una comisión de éxito aplicada en las contrataciones de servicio. Normalmente esto se ve en caso de contratación de abogados, digamos, de gran trayectoria, expertise y gran connotación, donde además de lo que pueden cobrar, agregan una comisión de honorario de éxito, se lo denomina, ¿no? Más o menos para que, a manera de ejemplo, puedan entender este sistema de contratación. Asimismo, además de estos sistemas de contratación que, como les he mencionado, se encuentran en una parte de las bases estandarizadas que han sido aprobadas por el OCE y que son obligatorias para las entidades, también tenemos las modalidades de contratación. Normalmente las que frecuentemente se usan es la llave en mano y concurso oferta. La llave en mano es la puesta en funcionamiento del bien o de la obra de que brinde el servicio, de que ya esté lista para funcionar. Esta modalidad de contratación, llave en mano, es aplicable para las contrataciones de bienes y obras. Como le dije, es para la instalación y puesta en funcionamiento. Es decir, que si yo adquiero un lote de computadoras, lo que ha pasado en la policía, por ejemplo, lo que ha pasado, bueno, citando los ejemplos que son de público conocimiento y que ya no son reservados. ¿Qué sucedió? Se compró un lote importante de computadoras y ¿qué es lo que hizo el contratista? Simplemente los internó en un almacén, que dicho sea de paso se pagó muy rápidamente. No hubo una correcto trabajo en la recepción y conformidad de estos artículos. Entonces, aquí lo que yo me imagino que esta modalidad la han realizado a través de este tipo de contratación ya en mano. ¿Qué significa? Que este contratista ha tenido que internar los artículos y además ha tenido que ponerlos en funcionamiento, es decir, ha tenido que prenderlos, ha tenido que operarlos, demostrar que los equipos que está entregando están en correcto estado de funcionamiento y operatividad. Es ahí donde recién la entidad verifica el funcionamiento propiamente dicho y le puede otorgar la conformidad. Mientras tanto, no. Es por eso que luego de un tiempo se ha descubierto, se ha hallado de que muchos equipos de cómputo no contaban con placas, una serie de componentes que obviamente impedían siquiera prenderlos. Entonces es por esto que se aplica este tipo de modalidad. Ya en mano, lo compro, pero me lo entregas funcionando. Otro ejemplo, una carpa militar. Normalmente las carpas militares, cuando las patrullas o las comisiones se van al extranjero a cumplir una misión por la ONU, los denominados cascos azules, se van a países o lugares donde se enfrentan a climas, a factores climatológicos adversos. Entonces, esas carpas no son las comunes, son carpas que tienen que tener aire acondicionado, que tienen que tener resistencia a lluvias, al calor, etc. Una serie de elementos que debe de contar para que pueda coadyuvar en la habitación y en el sostenimiento de estas actividades. Entonces, en ese caso, cuando se compran ese tipo de carpas, tiene que traerlas, tiene que instalarlas y tiene que hacerla funcionar, porque no solamente es instalar las carpas, sino normalmente tienen equipos de aire acondicionado en el interior, tienes que activar el equipo de aire acondicionado y en muchos casos inclusive se ha implementado con elementos de cocina, porque ahí conviven durante largos periodos de tiempo. Entonces, es por ello la importancia de esta modalidad. Asimismo, otra modalidad de contratación es concurso o oferta relacionado a la ejecución de obras directamente. En estos casos,
está relacionado a la elaboración del expediente técnico y a la ejecución de la obra. Ya hemos señalado que el expediente técnico es el instrumento legal en el que constan todos los parámetros, lineamientos, estructuras de cómo yo quiero que se ejecute mi obra. Si vamos a construir un colegio, en ese expediente técnico tiene que estar establecido de cuántos pabellones, en cada pabellón, cuántas aulas van a construirse o van a haber, cuántos baños van a haber por pabellón, si es uno o dos, va a haber un baño de damas, es un baño de varones, toda la estructura que va a requerir esta obra. En ese expediente técnico tiene que constar todos estos datos, la memoria descriptiva, todos los datos técnicos y la ejecución de obra. Es decir, el concurso oferta está relacionado para la elaboración del expediente y para la ejecución de obra. Es decir, que el mismo contratista es que va a ir a realizar estos dos tipos de trabajo. Esta modalidad solo puede aplicarse en la ejecución de obras que se convoquen, pero acá hay dos condiciones. Bajo el sistema a suma alzada, lo que acabamos de mencionar, cuando es un precio único, integral, y además que el presupuesto corresponda a una licitación pública. Es decir, que además de que este sistema de contratación sea a suma alzada, se requiere que sea a través de una licitación pública. Y una licitación pública, ¿por qué? Porque una licitación pública tiene un monto mínimo y un monto, un parámetro, digamos, presupuestal en el que se puede realizar una ejecución de obra bajo esta modalidad. Y su tope es de 1.800.000 a más. Entonces, cuando está en este margen, es una licitación pública. Y además tiene que contemplarse el sistema suma alzada para que pueda aplicarse el concurso oferta. Asimismo, hay otro tipo de contratación que se denomina contratación por paquete y contratación de relación de ítem. La contratación por paquete tiene por finalidad concentrar diversos artículos y bienes para poder hacer una economía de escala, para poder tener los bienes o los artículos que se requieren prontamente, probablemente con un solo proveedor de buena calidad a buen precio. Entonces, y un ejemplo para citar es cuando una entidad puede requerir en este tipo la contratación de pantalones, polos y camisas. Son distintos, son bienes distintos, el polo, la camisa y el pantalón, pero sí tienen una vinculación. Están vinculados entre sí. Entonces, para yo no salir a convocar un procedimiento de selección para comprar polos, otro procedimiento de selección para comprar pantalones y otro para comprar camisas, mejor los integro, los hago un paquete y en ese paquete hago 500 pantalones, 500 polos, 500 camisas y salgo a convocar. De esa manera el contratista, por esa cantidad, pueda haber una economía de escala, buena calidad, en oportunidad y en buen precio. Entonces, eso es lo que la norma, es el espíritu de este sistema de contratación. Otro tipo de contratación también frecuentemente utilizado es la contratación por relación de ítems, ¿no? Es donde la entidad puede realizar un procedimiento de selección para contratar bienes, servicios en general y consultorías, obras distintas, pero vinculados entre sí nuevamente, cuyos montos son superiores a 8 ítems. Siempre y cuando que el órgano encargado de las contrataciones previa viabilidad económica, técnica y administrativa de dicha posibilidad. Es decir, que el órgano encargado de contrataciones tiene que hacer una previa evaluación. Normalmente este tipo de contratación lo he visto en el Ministerio de Salud, en las entidades, en los órganos que tienen por finalidad adquirir medicinas. Entonces, a través de esta relación de ítem se establecen
todos los requerimientos de las medicinas. Si bien es cierto, las medicinas tienen una relación entre sí, pero por cada patología tiene determinado tipo de medicamentos a usar. Entonces, es donde vamos a encontrar este tipo de contratos por relación de ítem, donde cada medicina van a, digamos, el paracetamol lo requiere tal unidad hospitalaria por una cantidad de 5.000. La unidad de oftalmología va a requerir gotas de acuerdo a las necesidades por 5.000, etc. Entonces, se va fijando un contrato o un procedimiento de selección por relación de ítem. Es importante también saber que cada ítem es un contrato independiente y su tratamiento obedece y se debe ceñir a este tipo de contrato como si fuera un contrato independiente único. Y cada ítem tiene esa condición. Por eso es que acá cito el ejemplo de medicina de distintos tipos según patologías. Como le he mencionado, en un hospital hay diversa patología y diversa utilización de medicamentos, fármacos, material médico que son utilizados. Entonces, allá se aplica este tipo de contratación. También es importante señalar la prohibición de fraccionamiento que contempla la normativa de contrataciones. Y hay un pronunciamiento del OCE donde establece de que este fraccionamiento es prácticamente una acción fraudulenta por parte de un funcionario público, donde para evitar convocar un procedimiento de selección de cualquier tipo, para evitarlo, busca dividir el requerimiento para poder hacer contrataciones por sumas menores a 8 UIT, de tal manera que pueda contrate de una manera más rápida, evitando el otro tipo de procedimiento de selección en el que se requiera mayor publicidad, concurrencia de participantes, etc. Entonces, para evitar ese tipo de actividades donde van a participar más proveedores, más contratistas, entonces se busca dividir de una manera simulada para que puedan contratar de forma más rápida y, como se dice, al dedo, con un contratista bajo una contratación que no está supervisada, no está excluida en cuanto a la normativa de contratación. Si bien es cierto, es supervisada, pero en la realidad ocurre de que lo puede contratar por compras menores a 8 UIT, puede comprar directamente. Entonces, cuando se trata de partir un requerimiento para no convocar un procedimiento de selección por adjudicación simplificada, por licitación pública, etcétera, y busque realizar otro tipo de contratación que no es aplicable, ya hay una acción fraudulenta por parte de funcionario. Entonces, aquí el área usuaria, el órgano encargado de las contrataciones y otras dependencias de la entidad cuya función esté relacionada con la correcta planificación de los recursos son responsables por el incumplimiento de la prohibición de fraccionar, debiendo efectuarse en cada caso el deslinde de responsabilidad. Acá normalmente sí existe responsabilidad, normalmente. Ahora, también se dan casos donde no hay fraccionamiento. Acá lo vamos a ver. Cuando se contraten bienes idénticos o similares en el mismo año fiscal, pero ¿qué es lo que sucedió? No se compraron, digamos, la necesidad era comprar 1000 fármacos de un tipo. No se compraron los 1000 fármacos, se compraron 500, pero se compraron 500 porque ese era el techo presupuestal, porque la disponibilidad presupuestal solo alcanzaba para comprar 500.
Entonces, por eso se compró 500. En marzo se compró 500. Sin embargo, en julio o agosto hubo una asignación adicional de presupuesto y con esa asignación adicional de presupuesto nuevamente han convocado un procedimiento de selección para comprar los otros 500 fármacos que tenía por necesidad en un principio. Entonces, ahí sí vemos dos contrataciones, una en marzo de 500 y otra en agosto de otros 500. Pero en este caso no hay fraccionamiento porque, si bien es cierto, la necesidad fue por 1000 fármacos, compramos 500 porque no había mayor presupuesto. Entonces, se hizo el primer contrato, el primer procedimiento de selección. Luego hubo uno en el mismo año para contratar lo mismo, pero contrata lo mismo porque llegó un presupuesto adicional. Entonces, en ese tipo de casos no hay fraccionamiento. Lo otro es cuando surge una necesidad imprevisible a la adicional a la programada. Digamos como el caso de que sucedió hace algunos años en el norte del Perú, cuando ocurrió el fenómeno del Niño, donde hubo una enfermedad que estuvo imprevista. Me parece que fue un tipo de fiebre. Digamos que a consecuencia de del fenómeno del Niño trajo como consecuencia el dengue, digamos. De acuerdo, el Ministerio de Salud, de acuerdo a sus contrataciones históricas para tratar la enfermedad del dengue, de acuerdo a su historia, prevé que normalmente se consumen 3 millones de pastillas para el personal o para la ciudadanía que queda afectada por esta enfermedad. Normalmente ellos manejan un rango, digamos, en etapa de verano, lo que normalmente ocurre es que asistan al establecimiento de salud un aproximado de 50.000 ciudadanos infectados de la enfermedad, en una situación normal, ¿no? En donde viene esta estación del verano, llega el dengue y el parámetro es hasta 50.000 ciudadanos en esa ciudad. Pero sin embargo, para atender a esos 50.000 ciudadanos, digamos que se compraron 300.000 pastillas, 3 para cada uno, un ejemplo. Pero sin embargo, como consecuencia de este fenómeno del Niño, no llegaron 50.000 ciudadanos afectados, se cuadruplicaron o de repente llegaron hasta 400.000. Entonces el stock de medicamentos quedó muy por debajo de las necesidades que se programaron, justamente porque esta fue una situación extraordinaria, imprevisible. Y en este caso, cuando ya no hay stock, cuando ya por esta situación el stock no cubre la necesidad, se requiere comprar nuevamente, obviamente con una disponibilidad presupuestal, este tipo de fármaco de medicina para atender esta situación adicional que no estuvo programada. En este caso tampoco hay fraccionamiento. Ahora, los requisitos para convocar, ya lo sabemos, que esté incluido en el plan anual de contrataciones, contar con el expediente de contratación aprobado, haber designado el comité de selección cuando corresponda, y ya vamos a ver cuando corresponda porque hay este procedimiento de selección que lo lleva a cabo el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones. Contar con los documentos del procedimiento de selección, que son las bases que se publican en la convocatoria. Y en caso de obras, que debe contar con el expediente técnico y la disponibilidad física del terreno, salvo que por la característica de la obra se permite entregas parciales. Ahora, esto es importante también señalar. He podido observar que en algunos casos se ha fallado en este tipo de casos. A veces uno dice, pero
¿cómo es posible de que no se haya paralizado la obra o no se haya cumplido en los plazos? ¿O por qué demora 5, 6, 7 años para ejecutar una obra? Lo que vemos creo que es en el metro 2, en la línea 2, ¿no? ¿Por qué no se culmina este tipo de obras que derivan de un proyecto de inversión pública? ¿Por qué? Porque no se cuenta con la disponibilidad física del terreno. Porque no contamos con el terreno libre para poder ejecutar la obra. ¿Por qué? Porque hay aso asociaciones, viviendas, centros comerciales, etcétera, que están dentro de la geografía en la cual se tiene previsto ejecutar la obra. Entonces, cuando se está ejecutando la obra, se llega con este impedimento. Entonces, se paraliza la obra porque hay un mercadito, hay una cantidad de viviendas que obviamente impiden. Entonces, para esto, antes de realizar este tipo de ejecución de obras, se debe de contar necesariamente con la disponibilidad física del terreno. Es decir, antes de realizar este tipo de obra, se tiene que haber, pues, negociar con las personas, con los propietarios, un justiprecio, para que puedan comprar esos terrenos y poder tener esa libertad, esa disponibilidad. Entonces, sucede que cuando no ocurre esto, vemos lo que normalmente pues observamos, ¿no? La paralización de obras, 3, 4, 5 años que se ha paralizado la obra, abandono, no se cumple. Entonces, justamente ocurre cuando la entidad no tiene esa disponibilidad de terrenos, una situación tan trascendente para poder llevar a cabo la ejecución de obra en el tiempo, con oportunidad y en los plazos previstos. De lo contrario, vamos a una controversia porque no se le pagó al contratista, etc. Ahora vemos el contenido del expediente de contratación. ¿Qué es lo que debe de contener el expediente de contratación? El requerimiento del área usuaria, la fórmula de reajuste, de ser el caso. En la sesión anterior, perdón, me hicieron una pregunta relacionada a que si una entidad ya tiene firmado un contrato, es posible de que se pueda pagar un costo adicional en razón de que el contratista presentó o indicó, informó a la entidad de que los costos de las materias primas con las que él trabaja han sufrido variaciones. Ha sido elevado por la situación coyuntural, etc. Entonces, cuando ya el contrato está firmado, ya es obligación para las partes. Uno que se obliga a entregar el bien y lo otro de pagarlo. O sea, ya hay un acuerdo preestablecido y además se sostiene sobre los términos de referencia, que son, perdón, sobre los documentos de procedimiento de selección, que son las bases, la oferta económica, la oferta técnica. Entonces, sobre la base de eso, se lleva el procedimiento y se firma un contrato. Cuando el contrato ya está firmado, ya es imposible de que pueda la entidad pagar por este tipo de propuestas, ¿no? En este caso por parte del contratista, porque ya para esto ya han habido unas bases, ya ha habido ya se plasmaron las reglas de juego y sobre eso es que este contratista participó ya conociendo las reglas de juego. Ahora, si es que en los términos de referencia, en los documentos, el procedimiento de selección, establecen fórmulas de reajuste que contemplen este tipo de casos, esa ya es una situación que podría, previa coordinación o previo asignación presupuestal, coberturar cuando haya fórmula de reajuste. Si no hay, si no lo plasma, definitivamente se cumple lo que dice el contrato. Es importante esta fórmula de reajuste. Asimismo, la declaratoria de viabilidad en el caso de proyecto de inversión pública. O
sea, toda ejecución de obra deviene de un proyecto de inversión pública. Y este proyecto de inversión pública, para poder ser convocado, para poder ser ejecutado, necesariamente tiene que contar con la viabilidad del ente técnico competente de la entidad. En caso de obras, bueno, ya hemos hablado de la modalidad de llave en mano. Tiene que contar con el informe técnico de evaluación de software. En el caso de servicios, el documento que apruebe el proceso de estandarización cuando corresponda, cuando vamos a comprar cuando se haya estandarizado un producto. Es decir, ya requerimos un producto que la misma entidad ha establecido con ciertos parámetros, con ciertos lineamientos, con ciertas especificaciones técnicas. También debe de estar ahí los documentos relacionados a la indagación del mercado, el valor referencial, el valor estimado, la certificación presupuestal, el resumen ejecutivo. Todos estos documentos administrativos deben de estar incluidos en este expediente de contratación, que va a ser custodiado por el comité de selección o por el órgano encargado de las contrataciones cuando se encarguen de realizar o conducir los procedimientos de selección. Ahora, como ya hemos señalado, la norma de contrataciones establece que hay órganos que se encargan del procedimiento de selección. Uno es el comité de selección propiamente dicho y el otro es el órgano encargado de las contrataciones. El reglamento de contrataciones el reglamento del tubo de las contrataciones del Estado señala de que el comité de selección se encarga de los casos de la licitación pública, del concurso público y de la selección de consultores individuales. El órgano encargado de las contrataciones tiene a su cargo la subasta inversa pública, la adjudicación simplificada, la comparación de precios y la contratación directa. Es decir, ya ha delimitado competencias tanto para el comité de selección como para el órgano encargado de la contratación. Ahora, le deja la normativa a la entidad como una potestad discrecional designar, en el caso de la subasta interna, de la subasta inversa electrónica, en la adjudicación simplificada, designar un comité de selección permanente, cuando lo considere necesario. Es decir, cuando la entidad realice una cantidad importante de procedimientos de selección bajo el tipo de subasta inversa electrónica o adjudicación simplificada, ya establece o designa a un comité permanente de selección. Entonces, ellos son los encargados de realizar todas los procedimientos de selección de subasta inversa electrónica y la adjudicación simplificada. Para el caso de obras y consultoría de obras siempre se designa a un comité de selección, porque para este tipo de procedimiento de selección se requiere cierta especialización, expertise, conocimiento en el objeto de contratación, porque justamente en este tipo de procedimiento de selección son donde más recursos financieros irroga la entidad. El comité de selección está integrado por 3 miembros. Uno debe de pertenecer al órgano encargado de las contrataciones y de los 2 restantes, uno debe de tener conocimiento en el objeto de contratación. Ejemplo, si yo voy a comprar medicamentos, uno sí o sí tiene que ser representante del órgano encargado de las contrataciones y el otro, uno de los 2, mínimo tiene que ser un farmacéutico, un químico farmacéutico y probablemente un médico o un personal administrativo. Para el caso del comité de selección permanente, está integrado también por tres miembros. Solo se exige que uno de los miembros pertenezca al órgano encargado de las contrataciones. Solamente esa condición y requisito. En el caso de ejecución de obra, consultoría general y consultoría de obra, de los 3 miembros, 2 necesariamente tienen que contar con conocimiento técnico. Es decir, 2 deberían de ser uno ingeniero y otro un profesional afín, pero tiene que tener
en este comité, de los 3, 2 tienen que tener conocimiento técnico del objeto de la contratación en el caso de obra. Salvo para el caso previsto en el artículo 217 del reglamento, y lo cito para que también exhortarlos a ustedes a que puedan leer un poco de la normativa de contratación. Básicamente, para adelantarles, también está relacionado a la ejecución de obras, pero con otra magnitud, donde se requieren 5 elementos que conforman este comité de selección. Entonces, les convoco a revisar este artículo para que puedan saber o conocer de qué se trata esta excepción o esta salvedad. Estos órganos que se van a encargar de realizar los procedimientos de selección, de convocarlos, de conducirlos, y asimismo de adjudicar la buena pro, que esa es la finalidad, son designados normalmente en las entidades mediante resolución por el titular de la entidad, ¿no? En esta designación se contemplan a los titulares y a los suplentes. Puede ser titular del área usuaria, suplente del área usuaria, titular del órgano encargado de contrataciones, suplente del órgano encargado de las contrataciones, o titular especialista o suplente especialista. ¿Por qué? Porque puede suceder que durante el procedimiento de selección, bueno, por razones de caso fortuito o fuerza mayor, algún integrante del comité pueda sufrir alguna dolencia, ausencia o enfermedad que lo aparte del procedimiento. Entonces es por ello que se cita al suplente de cada uno. Hablando ya del comité de selección, los integrantes suplentes solamente actúan ante ausencia de los titulares. La entidad evalúa el motivo a efecto de determinar su responsabilidad si la hubiere. No todo deslinde de responsabilidad acarrea en una sanción, sin que ello impida la participación del suplente. Es decir, ante la ausencia del titular, quien es el llamado a suplirlo es el suplente. Solo pueden ser removidos por casos fortuito o fuerza mayor, como lo había señalado, por cese en el servicio, conflicto de intereses u otra razón justificada. Los integrantes del comité de selección no pueden renunciar al cargo encomendado salvo conflicto de intereses. Es decir, que los integrantes del comité de selección tienen la obligación de participar en la conducción hasta el otorgamiento de la buena pro. No pueden renunciar unilateralmente. Caso contrario, son sujetos a una acción administrativa, salvo que se encuentren en un conflicto de intereses, donde de repente uno de los participantes puede tener alguna afinidad, algún parentesco, etc. Entonces, en este caso podría darse la situación que hay un conflicto de intereses. Pueden los otros postores cuestionar esta situación. Entonces, ahí es donde se puede justificar. Asimismo, el órgano encargado de la contratación entrega al presidente del comité el expediente de contratación aprobado para que se instale y elabore los documentos del procedimiento de selección, es decir, las bases, y realice la convocatoria. Una vez que le entrega el órgano encargado de la contratación el expediente de contratación al presidente del comité de selección, ya asume la responsabilidad para instalar su comité y para conducir el procedimiento de selección y todas las acciones que corresponden. El quórum, es decir, para que se active, para que funcione este comité de selección, requiere la presencia total de los miembros titulares. Y en caso de suplencia, en caso de ausencia, la suplencia por los que ya están designados. Asimismo, los acuerdos durante el procedimiento de selección se realizan por unanimidad o por mayoría. Por unanimidad cuando todos están de acuerdo, o por mayoría cuando uno de los integrantes no está de acuerdo, pero esa decisión de no estar de acuerdo debe estar plasmada en un documento. Prácticamente es como si fuera un voto de discordia. Entonces, él tiene que justificar las razones por las cuales no está de acuerdo
con esa decisión. Todo esto debe de constar en acta y debe estar incluido en el expediente de contratación. Los actos del comité constan en actas que debidamente suscritas quedan en poder de la entidad, ciertamente. Este expediente de contratación, una vez que culmine, es custodiado por el órgano encargado de la contratación, en donde prácticamente acá está toda la vida de este procedimiento de selección. Lo que se hizo, los cuestionamientos, las absoluciones, las consultas, las respuestas, las coordinaciones, los votos en discordia, todas las actuaciones del comité de selección tienen que estar plasmadas en el expediente de contratación. Se da el caso también que en algunos tipos de procedimientos de selección la entidad no cuenta con profesionales especialistas. Y cuando se da este tipo de casos, la norma de contrataciones prevé que la entidad puede contratar expertos independientes para que integren el comité de selección y ayuden al comité a poder llevar a cabo correctamente un procedimiento de selección. Justamente con la expertise de este profesional se va a completar el requisito que exige la normativa. Como ya hemos visto, cuando se trata de obras necesitan 2 profesionales con conocimiento técnico. En el caso de bienes, 1. De repente la entidad no tiene un ingeniero de sistemas porque están contratando un software. Entonces contrata a un ingeniero de sistemas para que integre este comité de selección. Asimismo, el comité actúa en forma colegiada y es autónomo en sus decisiones. Es autónomo y esto quiere decir que son responsables solidariamente. En este comité no hay jerarquías, todos son responsables solidariamente, todos tienen el mismo nivel, ninguno es más que otros, todos tienen la misma prerrogativa, la misma atribución, no hay jerarquías. Elabora las bases. El comité no puede de oficio modificar la base, es aprobada, dicho sea de paso, tiene que realizarse bajo el mismo nivel de aprobación. El quórum para el funcionamiento del comité se da con la presencia de la totalidad de los integrantes, es decir, de los 3 integrantes, o en el caso del artículo 217 para obras de otra complejidad, de los 5 integrantes. Los acuerdos se adoptan por unanimidad o por mayoría, no cabe la abstención por parte de ninguno de los integrantes, es decir, o votas a favor o votas en contra sobre alguna cuestión, sobre alguna decisión, pero tienes que votar. Está facultado para solicitar apoyo de las dependencias o áreas pertinentes de la entidad, las que están obligadas a brindarlo bajo responsabilidad. Muchas veces se da el caso de que el órgano de contrataciones, como consolida los requerimientos del área usuaria, muchas veces no tiene el conocimiento de algunos aspectos técnicos, de algunas particularidades, de algunos detalles, que sí los conoce el área usuaria, porque el área usuaria sabe perfectamente qué es lo que necesita, qué es lo que requiere. Entonces, muchas veces se da el caso de que el comité de selección ignora, desconoce ciertas particularidades y a fin de evitar errores, se comunica con el área usuaria, pero se da el caso que el área usuaria en algunas situaciones evade esa responsabilidad y prácticamente lo deja al órgano encargado de las contrataciones que lleve a cabo la contratación o el procedimiento de selección porque es su función. Si bien es cierto, tiene esa función, pero la norma prevé y establece que en este tipo de casos las dependencias que requiera el órgano de contrataciones para sostenerse o para apoyarse, sí o sí están obligadas a atenderla, a coadyuvarla, bajo responsabilidad. En caso sean renuentes, haya una resistencia, va a existir una responsabilidad por parte del órgano pertinente de la entidad sobre el funcionario que se haya negado a colaborar con lo requerido por el órgano encargado de las contrataciones. Debemos entender que si bien es cierto, son dependencias importantes que convergen en esta ley de las contrataciones, pero los funcionarios deben de entender que la contratación va a obedecer a una misión de la entidad, que ellos son parte de la entidad, pero la suma de sus esfuerzos va a conllevar a que se vaya a adquirir un buen producto
un buen medicamento, la construcción de una buena carretera, de un buen colegio, etc. Entonces, no es que por el hecho de que yo participe o me convoquen para apoyar por una cuestión técnica vaya a asumir responsabilidad más adelante, no. Se trata de comprar bueno, a buen precio, en buena calidad, para satisfacción en este caso, de la ciudadanía, que son los que van a ser beneficiarios. Entonces, no puede haber este tipo de celos que existen, y es real, celos profesionales, o el temor de que por el hecho de participar en este tipo de colaboración vayan a asumir una responsabilidad en el futuro. Asimismo, están obligados a actuar con honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad. Esto es lo que debe ser. Esto es lo que dice la norma, que todos los funcionarios que son designados o integran un comité de selección, sí o sí tienen que actuar bajo estos principios. Obviamente eso es lo que debe ser. Y cuando hay actos de corrupción, sí o sí tienen que denunciarlos, para que no puedan vincularlos a ellos y poder más adelante defenderse cuando hayan cuestionamiento, como ya lo vemos cada semana en los medios de comunicación. El comité tiene a su cargo evaluar las propuestas de los postores y adjudicar la buena, declarar desierto el proceso cuando no hayan cumplido con los requisitos o cuando las propuestas no son válidas, ¿no? Ya esa evaluación sobre modalidad de declaración de desierto o esta figura legal lo vamos a analizar en el siguiente módulo. Todo acto necesario para el desarrollo del proceso hasta el consentimiento de la buena apro o la cancelación del proceso. Es decir, el comité de selección tiene a su cargo todos los actos necesarios para conducir, para llevar a cabo el procedimiento de selección hasta el otorgamiento de la buena apro o la cancelación del proceso. Ya vamos a ver también en el siguiente módulo de qué se trata. Comunicar al órgano de contrataciones si toma conocimiento de que una propuesta que obra en el documento, cuya velocidad o exactitud existe duda razonable. Es decir, cuando hay dudas en cuanto a la veracidad, en cuanto a la exactitud de la presentación por parte de los contratistas, el comité tiene que comunicar al órgano de contratación para que realice la inmediata fiscalización, sin suspender el procedimiento que están llevando a cabo, porque eso evidentemente continúa. Entonces, hasta aquí es esta parte del primer, de este segundo módulo, que es el procedimiento de selección que hemos llevado. Voy a agregar o voy a trasladarle, enviarle los documentos que ya en anteriores oportunidades había señalado que iba a transmitirle para su explotación, las directivas del OCE que regulan el Plan Anual de Contrataciones, que la directiva que regula las consignaciones, los datos para realizar el resumen ejecutivo. Voy a enviarles una opinión del OCE relacionado al fraccionamiento, relacionado a la modalidad de contratación por paquete, a la modalidad por precios unitarios, donde ahí ya hay una definición, un pronunciamiento de este organismo, donde establece cuáles son los requisitos que se contemplan para este tipo de contrataciones y cuál es la responsabilidad que tiene el órgano encargado de las contrataciones. El órgano encargado de las contrataciones tiene la responsabilidad de evaluar en qué momento lleva a cabo un tipo de contratación, por paquete, por relación de ítem o no. Para eso es el órgano encargado de las contrataciones, para realizar esa evaluación, ese filtro. ¿Con qué finalidad? De hacer economía de escala, de reducir los costos, de comprar de buena calidad, en oportunidad y en los plazos que ha previsto la entidad.
Entonces, eso es lo que le voy a dejar a través de la escuela para que se lo puedan remitir a sus respectivos correos. Bueno, no sé si hubiera alguna consulta al respecto. Al parecer no hay consultas, está todo, espero que haya estado claro, que haya sido entendible. No he tratado de cargar esta fase porque es mucha información y algunos aspectos técnicos eh, puedan, puedan, eh, puedan complicarse al momento de comprender. Es mejor ir por partes. Ya hemos visto en esta oportunidad la importancia del comité de selección, cuáles son los órganos que conducen los procedimientos de selección, la prohibición del fraccionamiento, las modalidades de contratación, los sistemas de contratación con ejemplos, para ya el próximo taller abocarnos en los procedimientos de selección en sí. Llámese la licitación pública, el concurso público, la adjudicación simplificada, las contrataciones directas tan importantes en esta situación. Las contrataciones directas son las que todas las entidades del Estado hoy en día han aplicado, pero tienen mucha responsabilidad. Cuando hablamos de contratación directa, hay mucha responsabilidad. El órgano de contrataciones o los órganos de control, la Contraloría, están muy atentos a este tipo de contrataciones directas, porque en este tipo de contrataciones directas se realizan, como su nombre lo dice, de una manera rápida a un solo participante. Y muchas veces se va, como hemos visto y es de conocimiento público, la sobrevaloración de los productos por la justificación de la emergencia, por la pandemia, etcétera. Entonces, si bien es cierto, tenemos que comprar por la situación de emergencia para enfrentar o para mitigar los efectos, tenemos que comprar a buen precio. No significa que vamos a comprar al precio que nos ponga el contratista. También se tiene que hacer una previa evaluación, una indagación, porque ese presupuesto, esa asignación es presupuesto del Estado y todo presupuesto del Estado va a ser fiscalizado. Entonces tenemos que ser muy celosos cuando realicemos este tipo de contrataciones. Tenemos que hacer un adecuado informe técnico. En este informe técnico tiene que comprender o tienen que desarrollarse los elementos que configuran el tipo de contratación. La contratación directa también tiene otras modalidades. La contratación directa por emergencia sanitaria, contratación directa por desabastecimiento, por secreto militar. Entonces, hay diversos tipos de contrataciones directas, lo que antes se llamaban exoneraciones, pero hay que tener mucho cuidado porque son en este tipo de contrataciones directas donde hay la mayor cantidad de denuncias, donde hay los mayores vicios o índices o actos de corrupción. Entonces, me interesa que sí se internalice la importancia de esta contratación directa. Si bien es cierto, la norma prevé esta figura para ser más expeditos en cuanto a las compras de medicamentos, de balones de oxígeno, de equipos médicos, para mitigar o enfrentar esta situación de emergencia, pero también tenemos que ser consecuentes con los principios de la norma, con los principios de ética del funcionario público, con la responsabilidad que asume el comité de selección o los órganos que se encargan en este caso de conducir este tipo de procedimientos, como es la contratación directa. Me interesa de sobremanera que se profundice en este aspecto. La próxima clase voy a hacer énfasis en esta parte porque me parece de suma importancia, más aún en la situación en la que nos encontramos. Entonces, si no hay alguna consulta o interrogante o incertidumbre,
Nuevamente, gracias por estar presentes, por la atención. Si en esta oportunidad no hay consulta, la siguiente clase la podemos absolver y daríamos por finalizada la clase, taller, y continuamos la siguiente clase. Muchas